El Señor me les bendiga en gran manera y vamos en estos momentos para la enseñanza que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que nos dirija dándonos entendimiento en la palabra que hoy va a ser declarada en tu nombre, para así guardar la palabra en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a hablar hoy de Jesús y nuestro corazón. Jesús y nuestro corazón. Y para ello vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51. Y dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén y amén. Jesús y nuestro corazón. Vamos a tomar acá al personaje Natanael, cuyo nombre significa don de Dios. Y dice la palabra que Felipe halló o encontró a Natanael y le dio una buena noticia, diciendo: hemos hallado. Cuando dice hemos, no se refiere a él solamente, sino que habían otras personas que ya habían visto a Jesucristo. Entonces dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero recordemos que el pueblo israelita tenía cierto prejuicio por la ciudad o la aldea de Nazaret, porque en la Biblia poco se menciona de Nazaret, de donde era oriundo José. Y ese prejuicio lo llevaba también Natanael, siendo israelita. Por eso contestó: ¿acaso saldrá algo bueno de Nazaret? Fueron las mismas preguntas que hicieron los sacerdotes judíos cuando escucharon hablar de Jesús. También lo menospreciaron. ¿Acaso has oído de que en Nazaret saldrá algo? De todas maneras, vemos que había esa duda en Natanael en cuanto a Jesucristo por la procedencia. Muchas veces nosotros, los seres humanos, juzgamos de antemano a una persona, ya sea por la procedencia del lugar, como la procedencia espiritual.
A veces una persona viene de un sector muy violento y decimos, no, esa persona de donde viene es mejor de lejitos. Pero a veces también espiritualmente vemos que una persona viene del pecado del adulterio, de la drogadicción, dejó de ser un asesino, pero quedó en nosotros ese prejuicio. Y podemos decir, como Natanael, pero en otras palabras, ese hombre que es el borracho de la cuadra, ¿qué va a cambiar? Yo lo conozco o la conozco y siempre va a ser así, porque como dice el Proverbios Humanos, hijo de tigre sale pintado. Entonces muchas veces nosotros, al igual que Natanael, sembramos prejuicios hacia lugares o personas, no dando la oportunidad que Dios nos da a nosotros de mostrar un cambio. Ahora bien, dice el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael venía con Felipe. Jesús podía mencionar a Felipe y luego a Natanael, pero solo mencionó a Natanael. ¿Para qué? Dándole a entender a Felipe la clase de hombre con el que él andaba. Segundo, Jesús acá estaba admirando a Natanael porque no había en él engaño. La palabra engaño en este texto significa mentira, significa trampa, significa truco. Entre otras palabras, humanamente Jesús no veía engaño. Hay que corregir, no dice, o más bien entender, no dice no hay pecado, sino no hay engaño, no hay mentira. Porque si Jesús dijera a Natanael, en este israelita no hay pecado, entonces habría una contradicción en el texto cuando Pablo dice que en Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿qué puede decir Jesucristo, nuestro Señor, de ti? No hay engaño, no hay mentira, no hay violencia, no hay en ti rebeldía. Es un privilegio para Felipe saber de que tiene a un compañero, a un hermano en la ley, porque ambos conocen la ley de Moisés, de que Jesús diga no hay engaño. Qué bueno de que Jesús nos encuentre aprobados, como dice el apóstol Pablo. Ahora bien, Natanael le respondió a Jesús, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿De dónde me conoces? Preguntó a Natanael, ¿por qué? Porque Natanael no había llegado a tener un diálogo con Jesús. Ni había estado viendo a Jesús de lejos, ni Jesús lo había visto de lejos tampoco. La pregunta es, pero mire que la palabra dice que Jesús lo vio debajo de la higuera. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces vio Jesús a Natanael? Primero, miremos que la higuera es uno de los símbolos que el pueblo de Israel tenía para con el Señor. La higuera simboliza los frutos que Dios espera que el pueblo de Israel le dé, los buenos frutos. Por eso cuando Jesús pasaba con los discípulos y vio una higuera seca y que no tenía higos, Jesús la maldijo, o no seca, sino que estaba verde la higuera, mas no dio fruto,
Entonces Jesús maldijo la higuera e inmediatamente se secó, que fue cuando los que acompañaban a Jesús se admiraron de cómo se había secado inmediatamente esa higuera porque no daba fruto. Entonces Jesús le dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera. La higuera, siendo un símbolo espiritual para el pueblo judío, era normal que ellos hicieran la devocional o el tiempo de oración íntimo cerca a la higuera, en la raíz. Entonces esta higuera no estaba fuera de la casa de Natanael, estaba adentro en el zaguán o en una jardinera, pero nadie externamente podía ver cuando Natanael se iba hacia la planta de la higuera a hacer su devocional, mostrando aquí Jesús su don de omnipresencia que está en toda parte, que significa que el Señor está en toda parte. Pero también vemos el don de omnisciencia, que es el Señor saber lo que hay en nuestro corazón. Recordemos que el Señor le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Jesús sabe qué hay en tu corazón. Jesús sabe qué haces en el tiempo de devocional, en el tiempo de intimidad, cuando separas el espacio a solas para hablar con el Señor. Jesús conoce tus necesidades aunque tú no las menciones con tus palabras. Por eso, cuando Jesús quiso enseñar a orar, Él dijo, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora en secreto, porque mi Padre que ve en secreto te recompensará en público. Por eso Jesús aquí en Mateo capítulo 6, verso 25 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas llegarán por añadidura. Mi Padre ya sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Eso es algo que debe darnos a nosotros tranquilidad y paz. No dejar que el desespero nos lleve a renunciar a la oración o a renegar contra Dios. Entonces, Felipe oraba en secreto y Jesús sabía que este hombre oraba en secreto y por eso le hizo el llamado y le dijo también, sígueme. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cuando Jesús resucitó, Él se le presentó a cierto número de discípulos, pero entre ellos no estaba Tomás. Cuando Tomás vino, le dijeron, el Señor ha resucitado y estuvo entre nosotros. Tomás dijo, si yo no meto los dedos en las heridas, en el costado de su pecho, yo no creeré. Jesús se presentó. Tomás le dijo, Señor, eres Jesús, el Rey, el Señor de señores. Jesús le dijo, porque creíste, porque has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Aquí Jesús le dijo a Tomás, incrédulo. Pero a Natanael, en el texto de Juan, capítulo 1, versículo 43 en adelante, Jesús no le dice a Natanael incrédulo, sino que le dice cosas mayores que estas verás. ¿Y por qué no le dijo incrédulo? Porque Jesús conocía el corazón de Natanael y que él había dado esa respuesta en su ignorancia. Pero Jesús sabía que una vez dado el mensaje de las buenas nuevas a Natanael, iba a creer con todo su corazón e iba a servir e iba a responder a ese llamado.
¿Hasta qué punto tú crees en el corazón en base a lo que tú en la intimidad le estás pidiendo al Señor? ¿Hasta qué punto hay un arrepentimiento verdadero en tu corazón si en tiempo de intimidad tú le estás manifestando al Señor que estás arrepentido de lo que has hecho? ¿O estás arrepentida de lo que has hecho? A veces nosotros entramos en la intimidad, en lo secreto, y nos pasamos mucho tiempo hablando con el Señor, pero solo fueron palabras. Porque una vez saliendo del tiempo devocional, seguimos con los mismos errores, seguimos pecando, seguimos mintiendo. Recordemos que cuando Jesús le dijo a Natanael, en ti no hay engaño, se refiere, en ti no hay mentira. ¿Cuántos de nosotros le mentimos al Señor? Cuando yo le digo al Señor, no voy a pecar más, pero lo sigo haciendo, le he mentido al Señor. En Apocalipsis capítulo 21, verso 8, hay una lista de las personas que van al infierno. Y dentro de esa lista está la palabra los que mienten. Vamos a leerlo textualmente. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Y dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos, todos los que viven engañando. Ahora en el verso 51 de Juan capítulo 1, Jesús le dijo a Natanael: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hay algunos escritores que dicen que cuando Jesús vio a Natanael haciendo su tiempo devocional ahí al lado de la higuera en su casa, estaba leyendo el texto de cuando Jacob, estando dormido, vio en sueño como una escalera estaba en la tierra, una punta y la otra en el cielo, y veía y subía ángeles del cielo. No sabemos hasta qué punto esto puede ser tan cierto, pero lo que sí es que cuando Jesús le dijo, veréis el cielo abierto, se refería a los milagros, quizás a las respuestas de la oración que él hacía en su tiempo devocional. Muchos de nosotros oramos en la intimidad, ayunamos en la intimidad, pero vemos el mismo estancamiento espiritual, el mismo estancamiento financiero, el mismo estancamiento en el hogar. Cabe recordar lo que Dios dijo al pueblo de Israel cuando hablaba de las bendiciones y las maldiciones. En Deuteronomio capítulo 28, verso 23, dice, para recordar: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Qué le estaba diciendo aquí el Señor al pueblo de Israel? Que también es para nosotros. Que si en nosotros hay engaño, hay maldad, hay pecado, los cielos de bronce simbolizan el estar cerrados a nuestras oraciones. No pasan y no llegan al Señor. Y las bendiciones que el Señor nos quiera dar, los cielos de bronce le las detienen. Cuando dice, y la tierra que está debajo de ti de hierro, simboliza
el estancamiento económico. Tú trabajas y trabajas, pero no hay producción. Y si hay producción, la plata que ganaste se te va en un abrir y cerrar de ojos. Y sigues con el mismo estancamiento, la misma ruina, la misma escasez, la misma pobreza. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ser sinceros con el Señor, entender de que el Señor, cuando estamos en el tiempo devocional, Él nos está viendo, y que lo que hacemos en secreto, siendo nosotros honestos con el Señor, en el tiempo del Señor seremos recompensados. Si deseas, haces esta oración conmigo. Soberano Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te ruego que con tu sangre me limpie de ellos y que inscribas mi nombre en tu libro, el libro de la vida que está en el cielo. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, resucitaste el tercer día y desde allí enviaste al Espíritu Santo para que nos dirija aquí en la tierra. Por lo tanto, te confieso como mi único y Señor Salvador. Asimismo, te ruego que deseches el cielo de bronce que yo haya causado por causa de mi engaño, deseches la tierra de hierro que yo haya causado por causa de mis mentiras y maldad y pecado, y sea bendito, Señor Dios, los cielos abiertos, y pueda ver, Señor, cómo tus ángeles suben y bajan, manifestándose a través de todos los milagros que tú haces por nosotros todo el tiempo. Bendito eres hoy y siempre. Amén y amén. Bueno, si les gustó esta enseñanza, recuerden transmitirla a sus amigos por las redes sociales, a todos sus grupos, y recordarles que se suscriban y que una vez estando suscritos, le den activar en la campanita donde dice todas las notificaciones, y así les llegará las enseñanzas cada que se sacan. El Señor me les bendiga. Hasta una próxima ocasión, si así Él lo permite. Recuerden, el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón.